Bueno, mis amigos, hoy es día de encuesta aquí en Jugando Pelota Dura. Hoy se presentan formalmente los primeros resultados de esta primera encuesta de Jugando Pelota Dura. Va a estar súper interesante, pendiente a las 7:30 en punto. Vamos con esos primeros números. Además, sigue desaparecido el informe, el historial, el file de Politán allá en el Departamento de Justicia, y se le acabó el tiempo al secretario de la Gobernación para entregar todos los datos allá en el Senado de Puerto Rico. Así que con esos temas, señores, arrancamos a jugar Pelota Dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Aquí está el equipo completo. Denise Pérez, Laisa Torres. ¿Cómo están las dos? ¿Estás contento ¿Viste? hoy? Estoy motivado porque hay encuestas. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches a Laisa y a todo Puerto Rico. Ferdinand, Denise, amigos, buenas noches. Está todo el mundo loco por ver resultados, sí. por dónde vamos. Oye, interesante. Es que estaba viéndolo y está bien bueno. Está brutal. Deja que la gente lo vea. Esta encuesta no la tiene nadie, y sobre todo el formato, el diseño, todo totalmente digital. Y la cantidad de gente que ya ha entrado a participar de la misma. Vamos a romper récord aquí. Bueno, vamos a nuestra primera historia. Vamos a ver qué está pasando con todo esto que ha ocurrido con la entrega de documentos que tenía que hacer hoy el secretario de la Gobernación. En compás de espera, así sigue el conteo regresivo del reloj para la entrega de documentos requeridos por el Senado al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. ¿Se acuerdan de aquel día lleno de encuentros y desencuentros en la sesión de interpelación de la Comisión Total del Senado? Pues inicialmente la fecha de entrega iba a ser el 6 de abril, Semana Santa, por lo que Domenech solicitó una extensión hasta el 15 de este mes. Y el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, fue más allá. Le concedió hasta hoy. ¿Qué información le pidió el Senado al secretario de la Gobernación? Escuche bien, datos de la firma de cabildeo Politán, de la que fue dueño hasta diciembre del 2024. Detalles de posibles conflictos de interés por parte del también director de la Autoridad de Asesoría Financiera, la AFAF. También los legisladores quieren respuestas sobre planes del gobierno en caso que no se renueve el Medicaid. La senadora Rosana Soto Aguiló sometió 96 preguntas relacionadas con la reestructuración de la deuda de energía eléctrica, la congelación de impuesto al inventario y la reforma contributiva. ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál ejecución incluye? Pues si va a haber más vistas, si vamos a citar más gente a reunión ejecutiva, o cómo lo vamos a hacer. Y si procede algún requerimiento adicional, si procede algún referido, lo vamos a hacer. Yo no tengo prisa. Ellos podrán correr, pero no van a poder escapar. El conteo sigue. A la medianoche vence el plazo. Se puede correr, pero... You can run, but you can't hide. Escapar, señores. ¿Qué significará eso? Wow. ¿Cuál es la interpretación oficial de ese mensaje que envía el presidente del Senado? Aquí está Luis Javier Hernández, el portavoz del Senado del Partido Popular, María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista, y don Carmelo Ríos, el vicepresidente del Senado. Saludos a los tres, bienvenidos. Muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Bendición a don Carmelo y doña Lidia. Bueno, ¿entregó o no entregó el secretario de la Gobernación? A esta hora... A las 6:47 yo me comuniqué con el sargento de armas y con la secretaría. No se había todavía recibido de manera física, lo cual va a ser imposible ahora, pues la secretaría cerró. Así que lo único que queda es entonces antes de las 12 de la noche que llegue de manera digital. Así va a ser. Muy posiblemente. Dice mi fuente. No hay no es la fuente de la semana pasada, ¿verdad? No importa. Dejemos la fuente, porque la fuente de la semana pasada se secó. de la fuente, vamos, ajá, senador. Mira, es que no hay duda que esta situación o esta crisis a la que nos ha asumido nuevamente el gobierno tiene al país frustrado, porque mientras se está discutiendo esta petición y esta intriga, el país vive otros conflictos, otras situaciones. Para nosotros, independientemente de lo que él conteste, Ferdinand, ya el país, nosotros no le creemos. Esta venta de Politán para nosotros fue una venta fatula. Vamos a ver si entrega algún documento, lo dudo mucho. Con relación al tema de conflicto de intereses, pues ya nosotros hicimos un referido ético porque él aceptó que había incumplido con el artículo 4.5, o sea, pero que no cumplió con el tema de mencionar los conflictos de intereses. Para mí, Francisco Domenech no debe estar allí en el secretario de Gobernación. Pero, senadora, pregunto, supongamos que llega, ya no pueden porque cerró la secretaría, pero que llegaran 2 guaguas llenas de caja, o que durante la noche de hoy haya un bombardeo de correos electrónicos llenos de información. ¿Quién va a analizar eso?
eso? ¿Ustedes, los senadores, o hay un equipo especial nombrado, contratado, CPA, abogados? No sé, ¿cómo es la cosa? Entre las preguntas que debía estar contestando el licenciado Domenech, hay requerimientos de todas las delegaciones, así que cada cual estará particularmente interesado en la parte que le corresponda. En mi caso, sobre el tema de Medicaid, todos van a tener acceso. De hecho, se anticipó que se colocarían los documentos en la página del Senado para que todo el mundo tenga acceso. Lo importante no es solamente que cumpla con el plazo, es que las respuestas sean auténticamente responsivas, ¿verdad? ¿Cuál es la más que te preocupa? ¿Cuál es la más que te interesa, Carmelo, a ti? Bueno, sin duda la de quién compró y quién vendió. Fíjate, la que compró, yo creo que eso es una operación corporativa que se explica a la sociedad. Lo que es importante aquí es, y lo que trajo, la preocupación, es si desde la Secretaría de la Gobernación está beneficiando lo que serían o habían sido clientes de su firma Politank. Eso es lo que el presidente del Senado, yo creo que en su línea de preguntas dejó claro. Si se está utilizando un puesto público de alta envergadura, en mi opinión el segundo más importante del Ejecutivo, para beneficiar algo que se supone que no se haga con una influencia indebida. Laisa. Esta situación se da, ¿verdad? Esta entrega de documentos se da luego de lo que ocurrió el viernes con el en el Departamento de Justicia y el informe de los cabilderos, ¿verdad? ¿Es suficiente la explicación del fallo técnico y qué sombra o qué dudas puede abonar o poner sobre esta entrega de documentos que hace el secretario de la Gobernación hoy o qué hará? Lo que sucede es que, y yo creo que aquí lo plantearon, según la ley, el Departamento de Justicia no se puede investigar ellos mismos. O sea, si hay una alegación de que hubo algo interno que hizo que esa información no se diera, curiosamente ¿ustedes crean una duda de esa información? Por eso, pero a nuestro entender, el Departamento de Justicia no debe haberlo investigado, ni mucho menos la gobernadora llegar a conclusiones sin esperar un informe de investigación. Pero tampoco ese file tampoco ha aparecido. Pero tendrían que hacer una averiguación interna, en todo caso, en el Departamento de Justicia. Claro. Si es, porque que me parece a mí que sería el temor principal, si es que el Departamento de Justicia es vulnerable a este tipo de intervención, entonces ya estamos hablando de la posibilidad de que se esté filtrando no solamente este tipo de datos, sino otras cosas que puedan merecer. Domenech todavía no ha radicado los documentos y tampoco en justicia ha aparecido el file de él con sus datos. Esa es la realidad ahora a las 6:40. Hay dos cosas. Lo que pasó en el Departamento de Justicia, que el registro de cabilderos, hay 8 firmas que desaparecieron y hubo un glitch. Pero para mí eso no es gran cosa. Pero al día de hoy todavía no está. Esa es la información que yo tengo. La información es que nunca dejó de estar en el departamento, es que no salía público. Si Ferdinand Pérez, Carmelo Ríos y María Eugenia lo querían ver, no tenían acceso. Pero es un récord público que está allí y no beneficia en nada a Politank que se haya desaparecido, ni mucho menos tampoco. Pues yo creo que lo que hace es al revés. Les hace daño, porque hay otras 7 firmas ahí incluidas. No son tantas pero la pregunta es, de manera selectiva, ¿el Departamento de Justicia o alguien en el Departamento de Justicia puede sustraer información del acceso al público? Eso es lo que es preocupante, porque hoy podemos hablar de algo que, qué sé yo, que es fácilmente identificable porque todo el mundo está pendiente de Politank, pero puede haber muchísimas otras cosas que uno no pueda de momento decir. Y es una casualidad. Y es demasiada casualidad que a días de que entregasen la información de Politank no aparezca públicamente. ¿Qué fue lo que no apareció? Lo que no apareció fue que el nombre no estaba con sus clientes. Eso es bien subsanable porque son clientes que tienen que registrarse. A mí me preocupa más los que no se registran. Bueno, son los clientes. Pero los clientes están ahí, son públicos. Entonces, al final del día... Bueno, pero el que levantó la bandera fue el propio Politank. Claro, porque y en tiempo récord le asignaron 3 fiscales para investigar. Yo creo que la secretaria contestó el mismo día, pero no hacía falta... búscame quiénes son los que tienen acceso a ese expediente. Déjame donde Denis, que tiene una información que acaba de llegar ahí ahora. Acaba de surgir. La fuente de Denis. La fuente de Denis. No votaste la anterior la semana pasada y traíste una nueva. Dale. Denis. El Departamento de Justicia acaba de radicar una petición urgente al tribunal, un certiorari, insistiendo en no entregar los documentos de Hacienda. Esto es un documento... Pero eso es otra cosa. Espérate. Es que estoy cambiando de tema. Es una petición, son 46 páginas en las que ellos explican por qué el Departamento de Hacienda no debe divulgar los documentos que el Senado le ha pedido a orden de la juez Cáncer. 46 páginas. 46 páginas. La pueden ver, la tenemos ya en nuestras redes sociales de aquí de Jugando Pelota Dura. O sea, no hay forma de accesar a esa información de Antonio Zagarlía.
Fiscalía. Y con todo, digo, son dos temas diferentes. Esto va a llegar al Supremo, por eso, obvio. sin duda, y al final del camino van a tener que entregar la información. Pero al día de hoy, yo como senador de minoría, todavía me estoy preguntando por qué están pidiendo esa documentación. Pero yo no garantizo que va a ser el Tribunal Supremo, porque a la hora de a uno le preguntan ¿qué dice la ley? Bueno, pues la ley dice lo que el juez o jueza que él está interpretando dice que dice. Así que yo no apostaría a un resultado o al otro. Lo importante de la determinación de la jueza Cancio, lo que determinó el tribunal de primera instancia es que la petición del Senado no interviene con ninguna esfera protegida, ningún derecho a la intimidad, porque no se está pidiendo información contributiva del licenciado Zagardía. Se está pidiendo que se notifique al Senado si él cumplió con las planillas que se supone que se radiquen cuando se tiene empleado subcontratado. El problema de fondo es, lo que aparentemente ocurrió, es que el licenciado Zagardía subcontrató funciones a pesar de que esa delegación no estaba expresamente autorizada en los contratos que tiene con el gobierno. La pregunta sencilla aquí es, ¿verdad? Esto ha escalado a niveles y sigue alargándose el asunto. ¿Por qué no poner punto final y entregar la información? ¿Se quiere establecer un precedente? ¿Qué se está ocultando? Es que no es un hecho de Hacienda. Hacienda tiene un deber ministerial de proteger la información. Es un hecho del propio contribuyente. Si yo fuera el licenciado Zagardía, que es un amigo, le diría, entréguenlo. Yo sí corregí, sí enmendé las planillas, las estimadas y ya, porque lo que va a pasar ahora es lo que le están pidiendo. Ahora mismo lo que va a pasar es que eso va a ir al Supremo, va a establecer un precedente. Pero se debe establecer un precedente con esto. Mira, a mí no me molesta como legislador que se establezca, yo creo que es bueno. Pero para efectos de lo que va a pasar, la juez Cancio se documentó 12 páginas que dicen lo que tienen que decir y va a ser bien difícil revertir lo que dijo la juez Cancio. Yo lo que pregunto es, ¿qué estará pensando el ciudadano allá en su casa? Claro. Que el Estado tiene que pasar, o el Senado de Puerto Rico tiene que pasar por todo este proceso de solicitud de documentos y de bombardeo, donde hay horas de montones de personas facturando. Aquí hay un montón de gente facturando de ambos lados para tratar de saber una información que yo creo que, como dice Carmelo, Antonio Zagardía debe haber entregado y se acababan todas las preocupaciones. Y no tiene que ver con planillas enmendadas o sin enmendar, es si radicó los documentos que corresponden a la subcontratación que aparentemente no está autorizada. Y creo que le preguntan con un sí o con un no, o sea, tampoco le piden el documento. Bueno, gracias a los tres. Vamos a ver qué pasa durante la noche de hoy, si finalmente llegan documentos o no llegan documentos. Bueno, voy con Kimberly para entrar al próximo tema rápido. Ferdinand, tenemos casa llena, un batallón de abogados porque la defensa le tiró con todo a Fiscalía y también a la juez. ¿Qué pasó hoy en la sala del tribunal en el caso de Antonechka? Pues mire, aquí están nuestros expertos legales para analizarlo. Gracias por acompañarnos. Además, hoy conocemos el sentir del país. ¿Cuáles son los temas que más preocupan a los puertorriqueños? Pues mire quién me acompaña. Jorge Colbert llega con los datos de la encuesta de Jugando Pelota Dura. Jorge, bienvenido. Hoy comenzamos. Los resultados se van a sorprender. Sobre todo las mujeres se expresaron contundentemente sobre múltiples temas. Vamos a ver ya mismo los resultados. Uy, así que usted no se lo pierda, que eso va a estar buenísimo. Y prepárese porque llegan los jueces de Boricuas con Talento. Quédese con nosotros que esto se va a poner buenísimo. El hecho de que esta joven haya sido, ¿verdad?, atacada en 11 ocasiones en lugares donde tenía órganos vitales y de la manera que fue, sin que haya habido una provocación, eso es lo que hace que esto sea un asesinato en primer grado. Los jueces se supone que sean valientes. En este caso, estamos a punto de cometer una gran injusticia. Y las personas que de verdad cometieron estos hechos nunca van a enfrentar la justicia. Bueno, mis amigos, ese es el escenario del día de hoy. Lo que queremos ver es cómo se puede atender este asunto donde los abogados hoy vuelven a plantear, ¿verdad?, el asunto de que Antonechka no es procesable, ¿verdad? A pesar de que se ha dicho que sí, nuevamente la defensa vuelve a plantearlo. ¿Qué podemos analizar y qué podemos entender sobre todo este asunto? Aquí está la licenciada Ana María Estuve. Saludos, licenciada, bienvenida. Y el licenciado Peter Díaz. ¿Cómo están los dos? Estamos bien. Ok, ¿cómo lo analizan? Bueno, la defensa, primero que hay que establecer que una determinación de procesabilidad no es una cosa juzgada. La procesabilidad se determina al momento que va a iniciar ese proceso o el ciudadano va a enfrentar el proceso, así que se puede volver a plantear. Igual que la no procesabilidad no quiere decir que la persona no pueda ser procesada por hechos posteriores. Así que se vuelve a plantear y se toma como algo negativo, pero no es velando por el debido proceso. Se puede seguir planteando, es perfectamente normal. Planteando al momento. ¿Tú coincides, Peter? La inimputabilidad, que es distinto a la procesabilidad, tiene que ver con el día en que ocurrieron los hechos, con cómo
esa persona estaba mentalmente en el momento que ocurrieron los hechos. Y las reglas de procedimiento criminal en Puerto Rico establecen, inclusive el Código Penal de Puerto Rico establece, que una persona puede tener una edad cronológica, significa en qué año naciste, versus una edad mental. Y en ese sentido, la edad mental es bien importante para determinar si tenía capacidad o no para ser imputable. Bueno, mira, me gustaría traer al juego aquí a la abogada de Antonesca Avilés, la abogada de defensa, licenciada María Soledad Sáez. Licenciada, venga por acá, vamos a hablar un poco de su planteamiento oficialmente. Encantado de tenerla aquí. ¿Cuál es el punto hoy? La caballota del derecho. ¿Cuál es el punto fundamental de ustedes hoy? Bueno, hoy se discutieron dos mociones bien importantes. Una, que fue la primera, porque es un planteamiento que hubiera paralizado los procedimientos, en la que nosotros estábamos diciendo, basándonos en un informe pericial preparado por una psiquiatra especialista en menores y adolescentes con discapacidad. O sea, no es basado en impresiones nuestras, ni en interpretaciones. Un experto. Un experto en el área de la psiquiatría. ¿Qué dice el experto? Que ella no es procesable. Que no es procesable. Ante ese informe nosotros ¿Es el mismo experto del anterior o ese es otro? Es otro. Es otro. Es otro. Es un experto que contrató la defensa. El experto de la vista anterior era el perito del tribunal que determinó que en primera ocasión estaba no procesable y después que Pero para que la gente entienda, hay dos expertos. Uno diciendo que sí es procesable y otro diciendo que no es procesable. No. Son momentos diferentes. Momentos diferentes. Okay. Ese enredo que trajo la Fiscalía para tratar de hacer ver que esto es una cosa que ya se discutió, por eso es que la compañera muy bien lo plantea, no es cosa juzgada, la procesabilidad tú la puedes presentar en cualquier momento del procedimiento, porque eso nunca se acaba, es un planteamiento que antes que se dicte una sentencia incluso, también se puede volver a hacer una solicitud de procesabilidad. Acláreme, ¿verdad? Mientras todo este proceso ocurre, puede comenzar el juicio incluso antes de ser sentenciada. Puede haber un planteamiento de parte de la defensa diciendo, mi cliente no entiende el proceso y volver a plantearlo. ¿Cuántas veces? ¿Tiene límite de veces? No tiene límite. No tiene límite de veces. Porque lo que pasa es que el sistema aborrece. El sistema aborrece el que se someta a un juicio a una persona que no está apta para comprender los procedimientos. Licenciada, la Fiscalía entiende, ¿verdad?, que la jovencita es procesable porque ha cooperado con la defensa, porque reconoce lo que pasó ese día, porque reconoce a las personas involucradas en el incidente. ¿Eso la hace procesable o no? Definitivamente no. La Fiscalía hizo esa argumentación en sala, basándose en unas preguntas que surgen del mismo informe, pero la saca de contexto totalmente porque la doctora pone esas respuestas que ella da precisamente para determinar, que es la conclusión pericial de ella, que son unas respuestas muy superficiales, que son unas respuestas que denotan que ella no tiene conocimiento, pero la fiscal le da ese otro giro, ¿verdad? Y trata de decir, no, ella puede contestar su nombre. Lo que pasa es que el criterio de procesabilidad establecido en la jurisprudencia son dos cosas: que la persona puede cooperar con su defensa, pero también que la persona tenga un conocimiento del procedimiento legal. Peter, ¿cómo el tribunal va a atender esto, a tu juicio? Bueno, deberían permitir que se hagan los exámenes. La mejor forma de garantizar que un proceso sea justo y que sobreviva cualquier apelación posterior es permitiendo. Y tiene que ser todo antes de que empiece el juicio. Aunque se puede volver a plantear, tiene que ser antes de que se comience formalmente el juicio, ¿correcto? La determinación del juez fue totalmente arbitraria. Las compañeras le presentaron toda la prueba y más que necesitaba el tribunal para hacer ese referido, para esa vista evidenciaria, que en ese momento habría un perito del tribunal, perito de la defensa, un careo entre la prueba pericial y el tribunal tomar una determinación. El juez tenía todos los criterios y más en la moción de la defensa para hacer ese referido. Aquí justicia rápida no va a ser justicia rápida. El Estado tiene que velar porque el debido proceso de ley se cumpla. Es más, el Ministerio Público debía haber avalado la petición de la Fiscalía para que fuese un proceso realmente justo y garantista para la joven. A eso iba, licenciada Sáez. Usted, este caso, por más que uno no quiera, todo el mundo tiene su opinión ya. ¿Usted en algún momento legalmente usted puede plantear que su clienta no está teniendo un juicio justo? Totalmente. Eso es lo que así ha sido desde el inicio. A nadie le importa. Pero hay una herramienta para plantearlo así. Bueno, lo que estamos haciendo, lo hemos planteado cada vez que hemos tenido oportunidad. A ella nunca se le va a poder tener un juicio justo porque porque la gente sigue aferrada a una versión inicial. ¿A la idea de que la mató? No, a la idea de que la mató no, de unos hechos que ocurrieron de una manera
que la misma prueba desfilada en las dos vistas preliminares la contradice, pero todavía queremos seguir diciendo, ¿verdad? Cuando usted habla con ella, con Antonesca, ¿ha hablado con ella múltiples veces? Claro. ¿Qué le dice ella de todo ese proceso? Ella dice que no cometió ese delito. Bueno, yo obviamente en eso no puedo entrar, ¿verdad? Porque estaría violando la confidencialidad. Por ejemplo, la fiscal volvió a mencionar las 11 puñaladas en diferentes lugares particulares. Eso es una... Cuando usted le pregunta eso a su testigo, ¿cómo contesta? Bueno, yo no puedo decirle la conversación que tengo con nuestra representada, pero sí le puedo decir, porque estaría violando los cánones de ética, pero sí le puedo decir que ella no comprende los procedimientos y que ella no está capacitada para cooperar con la defensa. O sea, me está diciendo que cuando usted le pregunta sobre ese issue tan en particular, que es el que ha llegado, que cuando la fiscalía lo planteó, hace que la gente básicamente llegue a una conclusión. Su testigo o la acusada formalmente, ¿usted entiende que no da una contestación o no tiene la capacidad para poder contestar adecuadamente qué fue lo que pasó? No, lo que le puedo decir es que esa argumentación que hace la fiscal es totalmente absurda y no está basada en la prueba, porque no hay un solo testigo de los que haya desfilado ahora mismo, ni de toda la prueba que nos hayan entregado a nosotros, que diga que ella le dio 11 puñaladas. ¿Y cómo la fiscalía va a demostrar la culpabilidad si no hay un solo testigo que diga eso? Pues no lo sé. Eso es lo que me llama a mí la atención, porque la testigo que declaró en la vista preliminar que ellos presentaron no dijo ningún número de puñaladas y dio 4 versiones distintas. Una no procesabilidad, ¿qué implica para Antonieshka? Implica que no va a entender el proceso que está enfrentando ni las consecuencias, y sería un proceso, si recae un fallo condenatorio con una persona no procesable, que se condena el debido proceso de ley, puede conllevar la revocación de una convicción, la solicitud de un nuevo juicio. Por eso es que todo el mundo debería ver incluso en apelación. No sé si va por la misma línea. Si el tribunal bajara a favor de lo que está planteando la defensa, ¿qué pasaría con el juicio? ¿Le garantizaron el derecho? Le garantizan su derecho como a todo ciudadano. Porque lo que pasa es que se paraliza... ¿No habría juicio? Se paraliza los procesos en lo que ya se somete a unas evaluaciones hasta que se determine que está procesable. Entiendo. Si nunca está procesable, porque eso pasa también, pues se convertiría en un no procesable permanente, y hay unas alternativas por la vía civil para atender esos casos. Licenciada, gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias al panel de nuestros abogados aquí por la asesoría. Esto, obviamente, como nos comprometimos con ustedes, vamos a seguir en la medida que podamos todos los días, si es necesario, analizar este caso que se ha convertido en uno de los más importantes para el país. Bueno, voy a una pausa. Ya Jorge Colbert está ready, señores. Venimos con los resultados de la encuesta. Veo a Jorge, está hasta nervioso, señores, por los datos que trae. Venimos rápido. Voy con Kimberly. Ferdinand, yo que lo estoy viendo, mira, está sudando frío. Y usted votó la encuesta, claro. ¿Cree que hay diferencias en cómo se trabajan los casos mediáticos en los tribunales? Un 81% dijo que sí. Gracias a todos por participar. Y Jorge Colbert con nosotros para hablarnos un poco del sentir de Puerto Rico. Miles de personas votaron. Hoy vamos a presentar la primera parte de la encuesta que va a ser a lo largo de toda la semana, cómo se siente el país con los temas principales, pero muy particularmente hay 2 asuntos donde se expresaron los electores, y esto es una encuesta calibrada, es decir, es un retrato de la situación electoral en Puerto Rico, así que los números son muy certeros, vamos a ver ese sentir de la gente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted quédese ahí con nosotros. Mis amigos, hoy es una noche muy especial para todos nosotros, para los que llevamos ya casi 15 años en este programa. Esto es algo con lo que habíamos soñado durante todo este tiempo, poder llevarles a ustedes una encuesta científica preparada con todos los detalles del nivel más profesional que pueda existir en el país, para periódicamente estar ilustrando a Puerto Rico sobre el sentir de nuestro pueblo sobre diferentes temas importantes en Puerto Rico. Así que hoy es un día de pláceme para todos nosotros, y me complace presentar al gestor de todo este esfuerzo, a don Jorge Colbert. Jorge, adelante. Así es, Ferdinand, hoy comenzamos a presentar los resultados de la encuesta de Jugando Pelota Dura. Y como siempre les señalé, hay una enorme diferencia entre lo que se llama un sondeo, que usted puede participar en más de una ocasión y puede contestar más hombres que mujeres, y no hay unos controles de retrato electoral. Aquí no, esto es una encuesta que está calibrada, particularmente siguiendo el retrato electoral de Puerto Rico de los últimos años. Vamos primero a hacer un breve resumen para luego entrar en la página interactiva, que usted lo va a ver por primera vez aquí en Jugando Pelota Dura. Ningún otro medio tiene esto. En primer lugar, cuando hablamos, para que ustedes tengan idea,
Quizás la encuesta de más prestigio en Puerto Rico por las últimas décadas es la del periódico El Nuevo Día, que hace encuestas calibradas. La muestra del periódico El Nuevo Día son 1000 electores inscritos usualmente, es un número significativo. Nuestra encuesta tiene calibrado una muestra de 6.848 electores. Se podrá imaginar la gran cantidad de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que participaron. Esto es 6 veces lo que ha presentado El Nuevo Día en décadas. Vamos primero al retrato electoral. La encuesta tiene exactamente el retrato electoral de la última elección. 53% de los electores mujeres, 47% de los electores hombres o masculinos. Además, vamos a ver que están agrupados en los 4 grupos poblacionales en donde se miden las encuestas en Puerto Rico, particularmente a base de los electores jóvenes, edad mediana y los de la tercera edad. Además, va a tener elemento importante y lo van a ver en vivo, los 8 distritos senatoriales, el % de participación. Esto es importante porque no todos los distritos senatoriales votan de la misma manera, unos más que otros, y lo van a ver en el retrato electoral de Puerto Rico. Y además tenemos el elemento importante del voto íntero, el voto por partido, que sumado luego a votos mixtos y de candidatura, es el que suma el resultado electoral. Esta es básicamente la calibración que ustedes van a ver. ¿Cuáles son los primeros 3 temas que dijeron los electores en esta encuesta que más le preocupan al presente a los puertorriqueños? Tema número 1, indudablemente el tema del crimen. Sacó el 21.4% de la totalidad de los votos emitidos como el tema que más le preocupa a los puertorriqueños. El segundo tema, costo de vida, 18.1%, el bolsillo de la gente, el impacto en los productos, costos de alimentos, gasolina, peaje, luz, agua, etcétera, está ahí muy presente como el segundo tema de mayor preocupación a los puertorriqueños. Y este tema, que no lo habíamos visto hace mucho tiempo, el tema de la corrupción, regresa a una tercera posición. Esto hay que prestarle atención para las próximas encuestas, las próximas semanas, de ver qué es lo que se está percibiendo en términos del elemento de corrupción que regresa nuevamente a el tema político. Hay unas preguntas. La posición sobre la mayoría de los electores o los electores que participaron sobre el tema de la pena de muerte en casos de asesinato. Esa fue la pregunta particular que se hizo a favor de la pena de muerte, 39.7%, en contra de la pena de muerte en casos de asesinato, 44%. Es decir, la mayoría de la gente está en contra, pero fíjense que las diferencias son básicamente solo 5%. Es la primera vez que el voto por la posibilidad de una pena de muerte en casos de asesinato llega a una cifra tan alta en Puerto Rico. Quiere decir que la paciencia de la gente se está acabando el tema del crimen. Obviamente hay un 16.3% que no quiso emitir opiniones sobre este tema. El uso de la marihuana recreacional, ahora que hay temas del cannabis medicinal y la marihuana recreacional, a favor de esto, según los participantes, 28.2%, y en contra del uso de la marihuana recreacional, 56.9%, un rechazo contundente a esta propuesta que se ha traído en muchas ocasiones. Hay también un 14.9% de electores que decidieron no participar. Ahora bien, quiero que vean ahora la encuesta interactiva en tiempo real para que ustedes vean cuando estamos hablando de las calibraciones. Mírenlos aquí. Aquí entienden las primeras preguntas, lo que yo llamo la calibración, el retrato electoral tal y como ocurrió en tiempo real. Quiero que vean, por ejemplo, en esta gráfica, usted tiene los % de hombres y mujeres, según fue establecido en el retrato. Si están inscritos, 94% de los electores que participaron en esta encuesta están inscritos para votar. Hay un 5.8%, muchos jóvenes que todavía no tienen la edad, pero quisieron participar. Y están también los grupos a base de los grupos poblacionales por edad. Quiero que vean también, esto que está por aquí, que es lo que les mencionaba. Miren los % de participación electoral según los distritos senatoriales. Esto es clave. Esto es clave para usted tener números certeros. Hubo encuestas en el 2024 que dieron a Pedro Pierluisi ganando sobre Jennifer González. Yo dije aquí que estaban mal calibradas porque habían puesto más el número de electores
en distritos que eran más fuertes de Pedro Pierluisi. Un error involuntario. Y dieron números incorrectos. Yo dije, cuando se ajuste correctamente, es muy probable que la gobernadora, la entonces comisionada residente, gane esa primaria, sencillamente porque tiene que comprenderse que el comportamiento electoral en los distritos senatoriales no es de manera uniforme. Miren aquí ahora, ¿verdad?, los votos ínteros, cómo corrieron en términos del PNP, Partido Popular, Partido Independentista, Proyecto de Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana, y fíjense la cantidad significativa de electores que votaron voto mixto y de candidatura. Señores, para que ustedes tengan una idea cuál es la importancia de este voto de candidatura. Juan Dalmau sacó, el PIB, 40.000 votos. Juan Dalmau sacó 392.000 votos. 350.000 votos de Juan Dalmau salieron de aquí, de electores fuera del PIB. Así es que este sector hay que mirarlo camino al 2028. Aquí tienen todos los temas, básicamente como les mencioné, además de crimen, de costo de vida, están los demás temas con sus respectivos % de los temas principales y obviamente tienen lo que es la opinión de la legalización a base de los % particulares que se los mencioné. Ahora bien, puede haber preguntas particularmente del sentir de electores según los grupos de partidos o por edad, y eso también nuestro sistema lo puede hacer. Así que esta es la primera fase del tema. El tema de la violencia está presente, el tema económico, el tema obviamente de energía, el tema de la salud está muy presente, y un rechazo contundente a la pena de muerte y un rechazo también al uso de la marihuana recreacional. Ferdinand. Oye, Jorge, buenísimo. Vamos a entrar rápido en las preguntas. Tengo a Laisa y a Denise, todos queremos hacer preguntas. Ok, para aclarar unos puntos. Aquí tenemos 6.800 personas participando en esta encuesta, que supera por, imagínense, la de Nuevo Día, la más importante, eran 1.000. Y segundo, hay 3 preguntas fundamentales que le hicimos a la gente. El tema de cuáles son los temas más importantes para nuestra sociedad, cómo evalúa el tema de la pena de muerte y cómo evalúa el tema de la medicina, la marihuana recreacional, ¿verdad? Entonces, pero tú hablas de que entre los temas que la gente seleccionó, el crimen sale número 1, ¿correcto? Así es. Ok, vamos a dividirlo por población. Para mí el crimen, pues la gente de la tercera edad debe ser los que más preocupados están con el crimen. Explícamelo, dámelo en renglones, que cómo votaron los jóvenes con este tema, o los de la mediana edad, o los de la tercera edad. Vamos a hacerlo, lo bueno que tiene el sistema es que puede dar los resultados dependiendo de la variable que se le pida, de manera automatizada. Por ejemplo, vamos a pedir cuál es el sentir del sector de los 65 años o más, que sería la tercera edad. Básicamente todas las gráficas cambian y te dan entonces, fíjate que había salido el crimen como la primera preocupación con un 24, que es un 23%. Si a ese le suma... Ese es el grupo de la tercera edad. Ese es el grupo de la tercera edad. Pero vamos a coger un ejemplo, no solamente de la tercera edad, vamos a escoger los electores afiliados al Partido Nuevo Progresista. Exacto. Únicamente de la tercera edad. Mira cómo cambia, 25.9%, se convierte en segunda posición, el costo de vida 19.2%, salud, fíjense, tercera edad, el tema de la salud siempre es bien importante, los cuidados médicos, costos de medicamentos y demás, 16.4. Así que dependiendo de los elementos que le pongamos o las preguntas, pues vamos a saber cuál es el sentir por partido, puede ser por edad. Y entre mujeres y hombres, Jorge, entre mujeres y hombres, como el tema del crimen, ¿cómo lo define? ¿Quién está más preocupado por el crimen, los hombres o las mujeres? Vamos a ver aquí, por ejemplo, en género, vamos a las mujeres particularmente, en el caso de las mujeres, el crimen es el 21.9%, vamos ahora a medirlo en el caso de los hombres. Si le preocupa más a los hombres, pues entonces regresamos al punto original, marcamos a los caballeros únicamente, el elector, y el sistema te dice que en el caso del crimen, 20.9, las mujeres están más preocupadas por el crimen que los hombres, pero no hay duda que en ambos grupos es el tema número 1. Denise disculpa, Jorge, ¿hay manera de que ese estudio me diga qué grupo favorece más la marihuana recreacional? Indudablemente, vamos a tomar, por ejemplo, vamos a los jóvenes, vamos a coger un grupo de los jóvenes, este sector, ¿verdad? Este es el grupo que de mayor participación, pero es un grupo grande. Estamos hablando de aquí, básicamente, estamos hablando que en esta encuesta puedo haber casi 700, 800 jóvenes participando en esta encuesta. Fíjense que en el caso de los jóvenes, sin división por partido, el tema más importante para los jóvenes es el costo de vida y el segundo es la economía y los empleos, oportunidades de empleos para los jóvenes. También en el caso de los jóvenes, un 10% el tema de la Universidad de Puerto Rico, la educación, el tema de la salud y el tema que sí que nos llamó mucho la atención, el tema de corrupción. Hay algo
hay algo en el ambiente que el tema de corrupción ha regresado a la discusión pública y hay que mirarlo a ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Pero vamos a hacer otro ejercicio también, que vamos a ver los jóvenes particularmente del Partido Independentista Puertorriqueño, afiliados al Partido Independentista Puertorriqueño. Fíjense que también nuevamente el tema de la educación en la Universidad de Puerto Rico, miren esto, se convierte en el primer tema de mayor importancia, empatado con economía y empleo y el tema de la corrupción, si fuesen jóvenes del sector del Partido Independentista. Así que tenemos un cuadro para saber cómo se siente cada partido, cada grupo, cada género en cada uno de los temas. Y este es solamente los primeros 4, Ferdinand. Mañana venimos con los jefes de agencia y venimos también con el tema de Luma. Pasamos con Eso va a estar y mañana va a estar bien bueno. Muy bueno. Mañana van a estar todos pegados. Bueno, fíjense. Bueno, mis amigos, seguimos jugando pelota dura. Ha sido con Laisa, Deris y Colbert trayendo la primera encuesta jugando pelota dura. Jorge, tengo que enseñarte todos los mensajes que tengo aquí, ya de gente entusiasmada con esta nueva plataforma digital. Pero dejamos preguntas en el tintero, Jorge. Así es, la primera pregunta que se quedó en el tintero, primero, aparte de mujeres y hombres en los porcientos, también hay un encasillado de personas que tienen otro tipo, ¿verdad? O prefieren expresarse de otra manera, pues está incluido. Vamos a ver la pregunta que es en el tintero de Denise, ¿cómo se sienten los jóvenes de 18 a 30 años con los dos temas principales, que sería el tema de la pena de muerte y la legalización de las drogas para uso recreativo? 40.7% de los jóvenes están a favor de la legalización de las drogas para uso recreativo, 38.3% en contra, básicamente una diferencia de 1.7%, bastante cerrado. Sobre la pena de muerte, miren qué interesante, los jóvenes, 41.6% de los jóvenes 18 a 30 años a favor de la pena de muerte en casos de asesinato, 34.7% en contra. De hecho, la mayoría de la gente que está en contra de la pena de muerte son gente mayor. Es interesante que en términos de lo que es esta diversidad de resultados, los grupos o los resultados se varían según los grupos poblacionales y sobre todo también en los distritos senatoriales también hay opiniones diversas. Jorge, pregunta, en cuanto a la pena de muerte en particular, ¿cómo votaron hombres versus mujeres? Vamos a ver la pena de muerte a base de los géneros. Vamos primero a identificar a las mujeres, cómo se sienten las mujeres con la pena de muerte. Las mujeres expresaron, aquí están los números, pena de muerte, 46.5% en contra de la pena de muerte, 35.8%, cerca de 7%, y sobre el uso de la marihuana, 60.4% en contra de la legalización de la marihuana, según las mujeres. Y en el caso de los hombres, obviamente vamos a ver aquí en el caso de los hombres cuál es su sentir con relación a la pena de muerte. En el caso de los hombres que participaron en la encuesta, 40.9% en contra, 44.2% a favor. Jorge, mañana vamos con el tema de Luma, cómo la gente evalúa el desempeño de Luma y las jefes de agencia, los jefes de agencia, las diferentes opiniones del gobierno. Va a haber sorpresa, hay sorpresa. ¿Es sorpresa? Ok, mañana hay 8.600 personas ya registradas. ¿Hay espacio todavía para que alguna otra persona se pueda registrar, Jorge? Bueno, esta votación se cerró el pasado viernes, vamos a abrir una nueva votación próximamente y usted lo importante es que se registre, llene el formulario de información, como ven es anónimo, no se utilizan nombres, no se registran nombres, por consiguiente está seguro y usted puede votar libremente. Nosotros presentamos los resultados tal y como salen. Aquí nadie intervino, no hay intervención humana. Esto es un sistema que básicamente tabula los números según se le pide, en donde los resultados son tal y como salen. ¿Cómo se registra la gente? Entre el QR code que está allá y ahora lo escanea, ¿correcto? Así, y en la página de encuestas jpd.com. Exactamente, encuestasjpd.com, ahí entran los datos y ya usted puede participar en las próximas encuestas que vamos a estar realizando, que tenemos información todos los días. Mañana Luma y mañana los jefes de agencia, pendientes todos los ayudantes. Pero no nos puede soltar un detallito. No de nada, Jorge, no de nada. Hasta Ni mañana. Un poquito. Buena pausa. Voy con Kimberly y regresamos con las últimas entradas de juego. Bueno, mis amigos, hoy es el gran estreno de Boricuas con Talento.
está aquí Pompi Vallejo, Yairé, y también está con nosotros Keropi. Saludos a los cuatro, bienvenidos. Saludos. ¿Cómo va eso? Bueno, nosotros ansiosos porque ya mismito, o sea, en solo minutos tenemos que arrancar con el estreno de Boricuas con talento, así que no podíamos dejar de venir aquí después de haber estado en promoción toda esta semana. Hay talento de sobra y recursos sin pararte. No se ha agotado la escolta de la policía hasta ahí al frente para cruzarnos para... Yairé, ¿hay alguien que te haya jamaqueado así? Yo realmente el hecho de que haya rescatado nuestra cultura, estos jóvenes están rescatando nuestra cultura, así que no se lo pueden perder. Hay historias buenas, Keropi. Hay buenas, hay también sus personajes también. Se van a reír, tú me entiendes, pero sí, la van a pasar de show. Eso es hoy, señores, eso es ahora, tan pronto termine el programa. Ahora, en unos segundos, esto va a arrancar. Tenemos que salir de aquí para allá. Arranquen. Todos los días después de Ferdinand lo deja ahí, que nos va a ver ahí a las 8 de la noche. O sea, que todos los días. Todos los días. ¿Cómo te van a hacer esto? Dime. Espérate que le quiero preguntar a Denise si ella tiene algún talento particular. Sí, tiene. Tengo unos cuantos. No lo dudo. Pero ya no puede participar. Y entonces a Alaisa no le voy a preguntar porque a Alaisa yo la he visto ya. ¿Quién es el malo de este jurado? ¿Quién es el malo? Tú, Pompi, tú. Yo soy el sincero. Alguien tiene que hablar claro. Nos vemos ahora, unos segundos, señores. Boricuas con talento. Nos vemos mañana. Éxito.